ICC Vida. Viviendo en la inmensidad de un Dios amoroso. Vamos a ir a la palabra de Dios. Aleluya. Dios es fiel y para siempre. Hace 8 días aprendíamos. El título de hace 8 días era Compañero fiel. ¿Seguro? ¿Seremos engañados? Yo no. Bueno, para los que vinieron, seremos engañados. Y hoy el título, vamos a leer primero el texto para entrar en materia y aprender más de la palabra de Dios, porque eso es lo que nosotros nos permite crecer. La palabra de Dios es nuestra guía. La carta a los Colosenses, está después de Efesios, capítulo 2, versículo 8. Carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 8. Mientras va buscando, toca allí 2 hermanos y dígale: Dios nos va a hablar hoy. Colosenses 2:8 dice la palabra de Dios: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Vuelvo y les leo este texto. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verdaderamente estamos en los tiempos donde está más cumplida toda esta palabra y donde todos estos escritos fueron, el Señor se los reveló al apóstol y a cada uno de los autores para este tiempo, que si de pronto estuvieran, ahorita leemos algunos textos donde el apóstol hace algunas recomendaciones, y más que para Timoteo, más que para Tito, más que para la iglesia de Colosas, más que para la iglesia de Filipos, o la iglesia de Corinto, era para nuestros tiempos. El título, para los que toman nota, es La doctrina, el camino y el error. La doctrina, el camino y el error. Y vamos a ver precisamente de algunos puntos que como cristianos es necesario tener en cuenta, porque para estos tiempos tiende a tomar cierto tinte el evangelio, y es tan fácil usar la palabra para engañar y para mover al pueblo, que cuando no se estudia y no se tiene el conocimiento de la palabra, termina adulterándose. Y como decía el Señor Jesús, leudan con la levadura de los fariseos, que aplicaban más el dogma humano que verdaderamente la doctrina de Cristo. Entonces vamos a ver el primer punto, que es la doctrina. ¿Por qué hablo de la doctrina? Apocalipsis capítulo 2, verso 14. Quiero hablar de un personaje que, si bien lo tradujeron como profeta, verdaderamente no era conocido como profeta. Al mirar su historia y a ir a lo que significaba verdaderamente Balaam, era conocido como vidente o como adivino. Se le conocía como el vidente de los reyes, pero en la traducción nos lo colocaron como el profeta Balaam, pero no era un profeta de Dios. Tenemos que entender eso. Por eso de Balaam no se tiene bien acierto de su vida, de su
historia de todo lo que narra. Solo lo encontramos en alguna vez cuando el burro le habla, el ángel lo detiene, y algunas ocasiones cuando trata de maldecir a Israel. En la revelación de Juan, el Señor le da en la visión a una iglesia en especial, allá en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, que está en pantallas, que es el mensaje a las 7 iglesias, y versículo 14, a la iglesia de Pérgamo, la iglesia de Pérgamo. Pero que en sí habíamos hablado y explicado que ese mensaje es para la iglesia de nuestro tiempo, porque cuando leemos mensaje a la iglesia de Pérgamo, entonces hacemos referencia, ay, pobrecitos, mensaje a la iglesia de Ibagué, este no es para nosotros, es solo para chismosear a ver qué le mandó Dios a la iglesia de Ibagué. No, es un mensaje a la iglesia vida. Entonces ese título que va a encontrar en su Biblia, mensaje a la iglesia de Pérgamo, fue la revelación como en ciertos estados, momentos y situaciones que se hallaría la iglesia. Y vamos a ver. La palabra de Dios dice, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Para comprender un poquito más de qué era la doctrina de Balaam y qué era lo que enseñaba Balaam y qué fue lo que fue permisivo en Balaam o fue lo que enseñó, mejor direccionó. Entonces tendremos que conocer a Balaam. Balaam, entonces ya sabemos, no era profeta, porque a veces se confunde, porque hablamos del profeta Balaam y no es el profeta, verdaderamente es el vidente o el adivino Balaam, que lo llamaban los reyes porque era muy acertado. Algo así como lo que hizo Saúl cuando consultó a la adivina, ¿cierto? Y que de una o de otra manera hubo palabra de parte de Samuel y que Dios permitió para que fueran abiertos de pronto los ojos y entendieran algunas cosas. Pero no era la adivina una profetisa, ni Balaam un profeta. De ahí partimos. Entonces, ¿cuál es su doctrina? Para saber verdaderamente cuál era su doctrina, entonces vamos a ir a Números 31, Números capítulo 31, verso 14 al 16, para saber y comprender un poquito lo que era la doctrina de Balaam. Dice, y se enojó Moisés contra los capitanes del ejército y contra los jefes de millares y de centenas que volvían de la guerra. Y les dijo Moisés, ¿por qué habéis dejado con vida a todas las mujeres? He aquí por consejo de ¿quién? Balaam. Precisamente en ese capítulo usted va a encontrar la muerte de Balaam. Por consejo de Balaam, ellas fueron a causa de los hijos de Israel, ellas fueron a causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. Lo que representa esta doctrina es que las mujeres de otro pueblo, de otras naciones, las mujeres de otras costumbres, mujeres que con su cuerpo, con su vivir y con sus costumbres, adoraban y desviaban el corazón. De hecho, uno de los pecados también que hubo en Salomón fue que las mujeres desviaron su corazón. Y al final de los días, por eso de pronto se duda de la salvación de Salomón, porque estas mujeres desviaron el corazón y terminaron llevándolo a que levantase imágenes de acera, imágenes de dioses ajenos, acorde a sus culturas. Y en esta ocasión, lo que les aconsejó Balaam es: dejen las mujeres, pobrecitas. Pero usted sabe que, bueno, usted y yo sabemos,
que las mujeres pueden persuadir. Proverbios dice que pueden reducir al varón como a un bocado de pan y lo pueden volver en un bocado de pan. Así que, como dice Proverbios, pero léalo en casa, capítulo 7, de la mujer que con su salamería reduce al hombre y lo lleva a convencerlo. Esto sucedió en el pueblo. Entonces es el símbolo nada más que de la unión del mundo con la iglesia. Es eso que permite, no, pero es que ¿qué tiene de malo? Eso era lo que representaba. Y obviamente al inicio, al dejar estas mujeres, pues en cierto modo fue por misericordia, por amor, porque lloraron, porque miraron con tristeza a los capitanes y dijeron, mire, llévenos tranquila, nosotros si quieren les saciamos, les lavamos la ropa, nosotros esclavas suyas somos, lo que nos pongan a hacer hacemos. Los capitanes dijeron, bueno, perdonémosle la vida, porque pues también no es justo matar, y le perdonan la vida y se mezcla el pueblo. Y viene la abominación a Jehová, porque estas mujeres en su corazón había inclinación a hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ahora en nuestros días, pastor, esta doctrina ¿qué es? ¿Qué simboliza? Exactamente las cosas que permitimos entrar en nuestra vida, en la iglesia, en nuestra casa. Y entonces vamos dando cabida, el enemigo se va tomando posesión hasta tal punto que sin darnos cuenta, entonces ya tenemos, alguna vez predicaba lo que era el mundo y la iglesia o la iglesia en el mundo. Está dado por el Señor que la iglesia debe estar en el mundo. Para que enseñe, para que predique, para que hable. Pero los papeles se han cambiado y hoy en día el mundo se ha entrado a las iglesias. Entonces ya lo que llamábamos grupo de danza, entonces no es bíblico los cantores, los danzores. Entonces en la iglesia ya es muy usual ver a los que danzan, pero ya no tienen un atuendo que lleve y que inspire a los santos, sino sencillamente pueden hacerlo en jean, camisetas y con unos movimientos. Entonces le han cambiado danza contemporánea y una serie de cosas que han permitido que se mezcle el mundo y han traído todos esos movimientos, si en las danzas se refiere, exactamente en la alabanza se ha permitido, y nosotros como pastores hemos cedido, porque los muchachos de, ay pastor, pero una lucecita que parpadee, ¿qué tiene de malo? Pero ¿por qué no pintamos el salón de negro? Eso atrae. Y mire el enemigo cómo ha engañado. Lo que les estoy hablando es a nivel mundial. Se le llama la iglesia relevante ahora. Y esa iglesia es con tal de hacer sentir bien la persona para que vea. El pintarlo de negro lo presentan como enfocar la mirada, así no se distraen con el color, no se distraen con la pintura, sino que todo negro lo único que pueden ver es, no, eso está bueno. Porque es que está comprobado de que la mirada se puede enfocar mejor cuando todo está negro. Y parece ser una razón convincente. Mas sin embargo, el Señor no le dijo a Moisés, construya el tabernáculo, por favor, póngamele cortinas negras. Sino Él le dio colores específicos. Y todo eso se ha cambiado, porque se le ha llamado legalismo, se le ha llamado antiguo y se le ha llamado. Entonces hemos permitido en la alabanza, hemos permitido aún en las cosas de la iglesia, en los horarios de servicio. Esa es la doctrina de Balaam. Entonces, pastores, que 2 horas es mucho. Yo creo que un servicio de 40 minutos está bien y un mensaje de 20 minutos está bien. En la última asamblea que tuvimos como pastores, lo que nos recomendaron es predique máximo 30 minutos, 20 minutos. Y yo digo, pero en 20 minutos, Señor, leo el texto, no se puede más, Señor, esto, 20 minutos es muy poco.
Ahora, si usted le pregunta a cada uno de los que alistamos un mensaje de pronto que Dios a Raulito, a Katica, a mi esposa y a cada uno, ¿cuánto demoramos para predicar? 1 hora. Son días, horas. Para decirles que Balaam era vidente, duré leyendo casi 3 hojas completas y solo saqué que Balaam era vidente y que los reyes lo llamaban. No más. Pero yo necesitaba mirar, estudiar, escudriñar. Muchas cosas se quedaron para mí, pero eso es. Así que 20 minutos podrá imaginarse. ¿Cómo podemos impartir un mensaje cuando el Señor duraba días? Cuando uno de los discípulos le tocó y le dijo, maestro, no me interrumpa, Pedro, maestro, no me interrumpa, por favor. Es que ya es tarde y la gente tiene hambre. Estamos todo el día y tú les estás predicando desde las 8 de la mañana y son las 4. Y no hay por aquí quien le venda pan. ¿Dónde vamos a darle pan? Y llevaba todo el día predicándoles. Pero ahora, entonces en esa doctrina, se ha tratado de decirle a la gente, mira, no te preocupes. Lo importante no es lo que tú puedas recibir, el tiempo que puedas darle a Jesús, sino sencillamente que te agrade la iglesia. Alguna vez sentado escuchaba a un pastor muy reconocido, que no, el nombre es lo de menos, a una pastora de las más reconocidas de nuestra ciudad. Y lo que dijo es, mira, la iglesia es como un restaurante. A mí me quedó eso tan tallado en el corazón y me dolió tanto. La iglesia es como un restaurante y usted vuelve donde le dan un buen plato de comida y uno, wow, eso es profundo, claro. Así que usted tiene que tener variedad, pero que le guste a la gente. Y eso suena convincente. Sí, claro, sí, eso es. Pero ¿sabe qué le gusta a mi carne? A mi carne un buen plato de comida es decirle, mira, no te preocupes, Dios te va a dar todo, te va a bendecir, tú eres llamado para hacer bendición, sales de este lugar y Dios te bendice. Es más, vas a cambiar el carro en el que andas, no es, Dios te va a dar el último modelo. Que me exalten. Pero un buen plato de comida no es decir, mira, tú tienes que vivir en santidad. Tenemos que dejar los viejos rudimentos, tenemos que cambiar nuestras palabrerías, tenemos que andar en santidad, agradar, ser buenos esposos, ser buenos hijos, ser buenos padres. Y definitivamente esta noche la Biblia tendrá algo que me redarguya y me diga, tengo que cambiar y ser una buena criatura. Eso no sería un buen plato. Y eso me daría que cada vez mis sillas sean más desocupadas. Entonces no puede ser un restaurante, porque en el restaurante yo pido para saciarme y pido para que me guste a mi carne. En la iglesia yo no puedo pedir, el Señor es que me da de acorde a mi necesidad. Él dice, Él conoce de qué tenemos necesidad y dónde tenemos que ser pulidos. Amén. El Espíritu Santo es quien me habla, me redarguye, me enseña, me corrige, me guía. Y no es donde mi carne, porque es Él quien me guía. Amén. Dele un buen aplauso a Dios esta noche. Santiago capítulo 4, verso 4, precisamente. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Totalmente. Pastor, ¿y entonces tenemos que encerrarnos? No. Él estuvo en casa de pecadores, se sentó a la mesa de Zaqueo, que era un ladrón.
comió. Estuvo María Magdalena lavando sus pies. Pero él nunca permitió que eso le contaminase, ni compartió. Nunca le dijo a Zaqueo, Zaqueo, venga, partamos lo que usted ha robado y para los dos. Sino solamente su presencia, con solo la visita. Porque no se dice que Jesús le haya dicho, Zaqueo, eres un ladrón. No. Zaqueo le quedó mirando a los ojos y dijo, Señor, ¿qué debo ser para entrar a tu reino? Y él le dijo, solamente recibirme. Entonces voy a vender, devuelve lo que ha robado, voy a devolverlo 5 veces. Y él fue quien tomó una decisión. Pero yo no puedo permitir que el mundo afecte mi vida y hacer alianza con el mundo y con el pecado. No puedo hacer alianza con el mundo. Mire, ahorita yo les contaba el domingo y es preocupante como iglesia. Viene a pasos agigantados. Ya se firmó, ya lo que hablábamos del ecumenismo ya está. Lo que pasa es que nuestro país llega un poquito tarde, pero llega. Pero ya está. Ya se unió el Papa, se unieron todas las sectas, religiones, todo. Asistieron hasta pastores de los grandes, de los más reconocidos. Y todos dijeron sí. Unificaron en una sola religión, en una sola religión. Entonces, ¿qué hicieron allí? Dijeron, mira, aquí su Dios es Jesucristo, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Le dijo el pastor, dijo sí. Aquí es Alá, sí. Y aquí es la Virgen María, sí, también le aumenta, Padre, Hijo, Espíritu. Allá es, entonces hagamos una cosa, unamos eso y apuntémosle a lo mismo, un Dios. Pero entonces saquemos a Jesús, saquemos. Y dijeron sí. Dijeron sí. Estamos prontos, donde si no predicamos en este lugar lo que ellos quieren que prediquemos, la opción es cerrar las puertas. Y estamos cerca, pero yo les pongo mi posición como pastor, no negociaré y no será. No he negociado muchas cosas con la Misión Cruzada Cristiana, incluso yo les he sido claro, hay cosas que no negociamos y que no estoy. Ellos me dicen, pastor, pues haga un culto y pida plata y se pone al día. Le dije, no, es que yo no estoy para predicar plata, estoy para predicar la palabra y si ustedes hasta donde me lo permitan, amén. Si no, pues la deuda quedará allí, porque esto no es para predicar. Y de hecho vamos a hablar eso. Esa es la doctrina de Balaam, la unidad del mundo con la iglesia. Y es lo que se admite. 100% de iglesias ya no se habla de salvación, ya no se habla de santidad, ya no se habla del perdón y ya no se habla de humillarnos en la presencia de Dios, sino el mensaje sencillamente se ha cambiado por prosperidad, se ha cambiado por promesas, se ha cambiado por charlas motivacionales, pero ya se ha cambiado. Segundo, el camino, esa es la doctrina de Balaam. Ahora el camino de Balaam. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 15. Segunda epístola del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 15. Dice, han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam. Balaam.
hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Ya vimos la doctrina, pero el camino no es la misma doctrina. ¿Cuál sería el camino de Balaam? Verdaderamente el vidente Balaam o el adivino Balaam es el camino del profeta asalariado, ansioso a sacar ganancias con su don. Cuando hablamos de pronto de un pastor asalariado o un profeta asalariado, y cuando usted escuche este término, que es un pastor asalariado, a lo que se hace referencia es a que no le interesan las almas como tal, a que no hay un llamado de sacrificio, a que sencillamente tener el deseo de predicar con un trabajo bivocacional como el mío, por ejemplo, que para no agravar la iglesia se trabaja secularmente, como el apóstol Pablo. Apóstol Pablo, usted lo vio y hablábamos hace 15 días, creo, que daba el texto donde él hace carpas, se encuentra a Aquila y Priscila, una pareja, que también trabajaban haciendo carpas, y dice, y como ellos hacían lo mismo, el apóstol Pablo se quedó con ellos, trabajando. Y en una de sus cartas dice, yo no quiero ser gravoso a vosotros, sino que sé trabajar, y lo hago, y eso es. Entonces, cuando se habla de un pastor asalariado, es aquel, o un profeta asalariado, como fue, ya vamos a hablar de Balaam, es que sencillamente ve la iglesia, tal vez no los ve como almas, sino los ve como signo pesos. Sí, es la verdad. Yo les confieso algo, mira, cuando trabajé manejando transporte público, y que era la famosa guerra del centavo, ¿se acuerdan? Que era muy usual pasar los carros que se enganchaban, que peleaban, que uno se pasaba y que recogía. Se les llamaba la guerra del centavo, por una razón, porque yo no veía usuarios o clientes. Cada persona que hacía esto, yo veía, para mí, veía 105 pesos. Yo veía una moneda de 100 con 5 pesos que me hacía así. Ay, una moneda y si habían 5 personas, pues eran 550 pesos. Era lo que se ganaba el conductor, porque los otros, en ese tiempo el transporte, el pasaje estaba como a 700 pesos, 800 pesos, 700. Entonces se le pagaba al conductor por un porcentaje de cada pasajero. Así que si el conductor, en mi caso yo alcanzaba en el día a hacer 700 pasajeros, ahí ya puede hacer sus cuentas, 700 por 115 pesos, entonces yo me ganaba un salario diario como de 90,000 pesos, 85,000, aparte de que comía bien y conservo todavía la línea. Eso era, yo veía, no una persona. Si había una ancianita, pues, ¡ay, esta abuelita, deja de subar rápido! Perdía uno toda humanidad, todo carisma humano, porque el anhelo era de que yo tenía que hacer mi salario. Y si había un grupo de 20 personas, había que llegar allá por donde fuera, atravesar el bus, lo que fuera. Pero yo veía allá 1,000 pesos que me hacían así. Y esa era la razón. Exactamente cuando un pastor está mirando y su visión es su salario, cuanto más sobre o más personas vea, no ve almas, no ve necesidad, no ve que hay que orar, no ve que hay que estar, no se compunge su espíritu cuando hay una persona en necesidad, cuando hay un matrimonio que hay que luchar por él, sino sencillamente ves personas. Por eso, hoy en día, y tengo que hablarles así como iglesia, porque es la realidad,
se ven números. Y nuestra misión no es ajena a eso. Nuestras reuniones siempre nos preguntan, pastor, ¿y cuántos tiene? Ojalá me preguntasen, ¿cuántos van para el cielo? Todos los que tiene. ¿Cuántos tiene? Y eso nos lo metieron a un liderazgo y a nosotros mismos. Entonces es muy usual que el cristiano vaya, se encuentre con otro. ¿Y dónde asiste? ¿Y cuántos van a su iglesia? ¿Qué tiene que ver eso con que si va para el cielo o no va para el cielo? Si es santo o no es santo. Si alaba a Dios o no alaba a Dios. Si es lleno del Espíritu Santo o no es lleno del Espíritu Santo. Siempre le he dicho a los jóvenes y algunas veces a la iglesia, en mi tiempo de joven, siempre que nos encontramos, era muy difícil encontrar una persona que fuera a la iglesia. Nos tildaban de protestantes. Yo recuerdo que en cuarto de primaria, tercero de primaria, cuarto de primaria, cuando se enteraron que vivía en la iglesia y era evangélico, protestante, lo primero que hizo el profesor fue sentarme aparte atrás. Y nadie se sentaba con el protestante, las sillas eran de esas dobles, de madera. Bueno, los millennials no alcanzaron a ver eso, pero era un pupitre donde se sentaban dos personas. Y el cristiano siempre estaba solo porque no era. Así que encontrarse uno en el colegio parecía un secreto. ¿Usted va a la iglesia? Sí, yo también. No podíamos ni gritar. ¿Verdad? Sí. Y era algo tan hermoso. ¿Sabe cuál era la siguiente pregunta? ¿Usted es bautizado en el Espíritu Santo? ¿Cierto? ¿Usted ya es bautizado? Sí, yo no. Tiene que anhélelo, anhélelo. Y era uno feliz. ¿Qué importaba cuántos iban? ¿Sabe por qué no se preocupaba? Porque éramos minoría. Y eso era lo de menos. Si a tu iglesia iban 10, a la mía iban como 15. Y nosotros éramos 7 con mis primos, mi tía, y los del grupo Alabanza 10, o sea que iban 5 a la iglesia. Eso no tenía sentido. Papá era el pastor. Pero lo que sí cobraba importancia era que yo fuera bautizado en el Espíritu Santo, que hablase en lenguas, que conociera el Espíritu de Dios. Uy, eso era lo más, o sea, eso era maravilloso. Hoy en día tú te encuentras en alguien atrás y dices, ay, tú, sí, sí. O sea, yo voy donde el pastor Chencho. Es maravilloso. Somos como 20,000, 10 servicios. Maravilloso. Ya. ¿Cuántos van a la tuya? Yo voy donde el pastor Jairo, somos 10. Qué falta, qué poca unción. Porque te miden ese el número, porque eso nos lo mandaron de arriba. Y es el número lo que cuantifica. Si el Señor, yo siempre digo, si el Señor Jesús tuvo 12 y él mismo dice perdí uno, bueno, era el pastor de los pastores, era el Hijo de Dios y perdió uno. A mí se me han ido como 50, digo, no, Señor. Si a ti se te fue uno de 12, si tuvo reunidos 5,000 y al otro día reunió 4,000 y después se volvió a una reunión y dijo, ¿ustedes vienen por qué? Porque les di de comer. Ustedes vienen es porque les di de comer. No, se equivocaron. El Evangelio y el reino de los cielos no es comida ni bebida. Es sacrificio, es entrega. Que nos cueste, es amar a nuestro Dios, es aprenderlo, a seguir, es eso, amén, ese es el camino. Así que el profeta usó su don para ganancias deshonestas. Claro, cuando lo llama Barak le dice, ven para acá, es que necesito que me haga un trabajo, profeta, o vidente le diría.
vidente, necesito que me maldiga el pueblo de Israel y yo le voy a gratificar. Vea, estas bolsadas de dinero son para usted. Y eso le movió. ¿A qué le suena eso? A nuestros días. A nuestros días, mire, no es un secreto que el evangelio se ha tergiversado. La semana pasada, uno de los pocos pastores que yo admiraba, de los pocos, de los que ya no quedan, y cuando veo, cayó. Ya estaba dando un mensaje y todo el mundo botándole dinero a los pies. ¿Quién sella esa palabra? ¿Quién trae más dinero? ¿Quién pone aquí más plata? Como si la misericordia de Dios se pudiera comprar. Como si fuese dinero, como si fuese. De eso no se trata. Y las iglesias, tristemente, por unos se juzgan todos, pero se ha cambiado el mensaje. Y entonces ya es eso. ¿Qué mensaje puedo dar? Y nos mal enseñaron, nos tergiversaron la palabra y nos hablaron que pacto era que usted trajera 1 millón acá y pactara. Eso es falso. No es bíblico. Ese es el camino que usó Balaam para lucrarse. Usar, que era evidente, que era reconocido, para tratar de que en su bolsillo quedara dinero. Y lo intentó 3 veces. Dijo, no, espere, rey, espere, es que como que es el lugar. Hagamos en aquel monte otro, allá levánteme un altar. Y el rey allá cuádrele piedras con un poco de soldados. Bueno, ahora sí, aquí fue. No, aquí tampoco es. 3 veces intentó, porque el premio era grande. El rey estaba pagando. Y tristemente es eso. Eso lo encuentra ya en Números 22, capítulo 5, verso 6. Números 22. Capítulo 5, verso 6. 5 y 6. 22, 5 y 6, perdón. Dice, por tanto envió mensajeros a Balaam, hijo de Beor en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto, y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Ven pues ahora te ruego, maldíceme este pueblo, porque es más fuerte que yo, quizás yo pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendigas será bendito y el que tú maldigas será maldito. Así de que venga, écheme un juramento acá. Bendígame. ¿Algo le suena a eso parecido? El apóstol Pedro ya lo había dicho allá en 2 de Pedro, capítulo 2, verso 3 y 5. Por eso digo que esas cartas es para nuestros días. 2 de Pedro 2, 3 al 5. Dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Y si no perdonó el mundo antiguo, sino que guardó a Noé para pregonar justicia con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. La avaricia. Harán mercadería. Y mercadería no es otra cosa. Mirar las personas como mercancía. Y entonces estar más interesado en el bolsillo y en la billetera de las personas. Pastores amigos, bueno, entre comillas, conocidos mejor, han venido a mí a decirme, mire pastor, apúntele a los empresarios,
Vaya y ore por su empresa. Y dígale que Dios lo va a bendecir, pero que traiga plata a la iglesia. Y de eso se trata. Puro Balaam. Yo le oro, le bendigo, pero no me interesa. Y a eso no me mandó el Señor. A eso no me mandó el Señor. Tal vez no tenga la presencia de pastor. Hoy estaba en Overol y estaba con un señor. Me dijo, ¿cómo conozco de usted? ¿Cómo sé que usted es buena? Le dije, yo soy pastor. ¿Y usted es pastor? Le dije, no parece, pero soy pastor. Pastor. Entonces, para aclarar, le dije, pastor de los buenos. Bueno, así. Sí, porque cuando dicen pastor, entonces aparentan una camioneta, vidrios oscuros, tienen que llegar 10 escoltas, bajarse. El Señor, el domingo hablábamos, lo máximo que llegó fue en un burro prestado y no era de él. Entonces, hermano, ¿cómo se va a tergiversar? Segunda de Corintios, si alguno tiene una nueva versión, por favor, si me regala la lectura en esa PDT. Segunda de Corintios, capítulo 2, verso 17. Segunda de Corintios 2, 17. Dice, pues no somos como muchos, dice el apóstol, que medran falsificando la palabra de Dios. Esa palabra medran es comercializar. ¿Tú la tienes allá? Amén. Léamela allí, Johncito. Amén. Por aquí hay otra versión. Es que me fascina para que. No, mi amor. No. Que estás buscando. Pero la PDT dice que comercializan la palabra, la venden. Dice, nosotros no somos como muchos que comercializan la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. ¿Qué se está haciendo? Mire, es usual. Bueno, aquí, mi amor ya me encontró uno. Dice, nosotros no negociamos la palabra de Dios como si fuera una mercancía, como lo hacen muchos. Por medio de Cristo hablamos con sinceridad delante de Dios y hablamos como enviados suyos. ¿Qué versión es esa? La PDT. Es que por eso me gusta. La PDT. Palabra de Dios para todos. Es una versión actual donde. Por eso esa palabra medran. No somos como muchos que medran. Y quedamos allí. Pero medran es eso. Que comercializan la palabra. Que la venden. Mire, se han inventado. Dios perdone esos pastores, entre comillas. Pero colocan un canasto y se ponen a leer promesas. El Dios del cielo cubrirá. ¿Quién cree esa palabra? ¿Quién sé yo? Y que me cubra a mí. Van y botan billetes de 100. Y contratan. Tengo que hablarles así porque es realidad. Allí en Suba contrataron a un moreno grande, escandaloso. Perdonen, no tengo nada que ver. ¡Caman, pastor, caman! Y botaba la paz. Y le daban unos billetes de 50 antes. Sí, aquí en Suba. Y botaba esa moneda, dejaban ver todos los billetes. ¡Caman, pastor, sello esa palabra! ¡Caman, predica! Y todo el mundo se levantó.
show. ¿Usted cree cómo eso es ridículo delante de Dios venir a votar un billete? No, el mío es el oro y la plata, dice, de eso no se trata. Comercializan la palabra. El apóstol ya lo estaba diciendo. No somos como muchos. Así que déjame decirte, hay un principio, yo lo he enseñado, diezmos y ofrendas le he enseñado, pero no es como han tergiversado, que selle, que pacte, que siembre por una necesidad. El apóstol Pablo dice, ninguno dé por, allá en 1 Corintios capítulo 9, ninguno dé por necesidad. Si usted debe, no dé. Órele al Señor que provea, que salga. Él es fiel. Hace 15 días enseñamos sobre la oración con ruego, con clamor a Él. Pero no se trata, como han tergiversado la palabra, que traiga y ponga. ¿Cuánto debe? Traiga el 1%. No, así no funciona. No se deje. Lea la palabra, estudie, escudriñe la palabra antes de. Mira, soy pastor. Mi carne, si usted me trae aquí 2 millones, tome para usted, pastor. La verdad, a mí me sirven y los necesito, porque tengo una firma de promesa. Compraventa. Sí, es la realidad. Pero yo tengo temor de Dios. Y mi alma está en juego. Y por 2 millones no me va a condenar, perdóneme. Lléveselos a otro pastor, como una hermana me dijo aquí hace unos años. Dijo, pastor, yo fui, sembré por allá 3 millones por la salud de mi esposo. Hice bien, le dije, pues se lo robaron 1. Y 2, pues igual, si los trae aquí tampoco le hubiera orado, porque no es así. No se trata de. Amén. El Dios de la misericordia no necesita que usted compre un beneficio, porque Él es bueno y santo. Amén. Dele ese aplauso al Rey de Gloria. Y tercero, el error. El error. Eso está en Judas, versículo 11. Judas tiene solo un capítulo, es escrito por el hermano de Jesús, Judas, el hermano de Jesús. Y es un capítulo que, aunque es un libro y un solo capítulo, es fascinante. Es corto, pero tiene sustancia. Eso parece un hueso de esos carnudo que eso le da sabor. Y el verso 11 dice esto: ay de ellos, porque han seguido el camino de Balaam y se lanzaron por lucro. Recuerde que el camino de Balaam era ¿qué? Lucro, en el error de Balaam. Entonces ya vimos la doctrina, el camino, y ahora vamos a ver el error. El error de Balaam. Balaam, en su razonamiento, desde una moralidad natural, viendo lo malo de Israel, razonó humanamente y dijo, bueno, Israel no se ha portado bien con el Señor, y el Señor es un Dios justo, merece un castigo, debe ser castigado. Lo puso ahí. Ese fue el error, pensar que podía él sentarse en su punto de juez y juzgar a Israel porque merecía el castigo. Ese fue el error más grande, usurpar el trono del juez. Mateo 7 es claro, no juzguéis para que no seáis juzgado, señalar. Y la iglesia en general, cuando hablo la iglesia, hablo de
aquel que proclama y declara el nombre de Cristo como su Señor, en general somos muy dados a juzgar y a señalar, a criticar y a condenar en cierto modo. Pastor, pero yo no. Pero el solo hecho de, no me parece, ese no me parece se camufla con un juicio. Es que no me pareces, yo veo, creo, pienso. Todas esas frases se camuflan bajo un juicio. ¿Y quién nos las ha dicho? Creo que todos caemos en ese error. Balaam también lo vio y dijo, no, es que viendo la historia, el Señor lo saca en victoria, muestra su gloria en Egipto, muestra sus prodigios, señales, maravillas, abre el mar rojo, pasan, luego les da, porque eso era reconocido. O sea, no había internet, no habían videos, ni selfies, ni nada, ni María dijo, aquí pasando el mar rojo. Nada de eso había, pero se enteraban. Tú miras la historia y todos... Grandes cosas han hecho. Ahí estaba este rey diciendo, es un pueblo que se está extendiendo, están cogiendo las tierras, es temeroso. Recuerde que los gabaonitas, ellos engañaron a Josué, porque se enteraron las maravillas que Dios había hecho en Egipto. ¿Por qué alguien sabía? ¿Ustedes se enteraron de lo que hizo Paso en Egipto? No, 10 plagas. Fue tremendo. Se le murió el hijo hasta al faraón. Fue terrible. Hubo tinieblas, hubo de todo. Eso, claro, de alguna manera se extendían todas estas noticias, estas obras. Y allí estaba todo lo que pasaba. Entonces Balaam dijo, pues a mí no me parece que todo lo que ha pasado, este pueblo ha sido rebelde, ha sido todo lo que ha pasado. Y siendo evidente, pues lo que no lo chismoseaba, porque era divino. Y yo creo que el Señor sí los tiene que castigar, y yo creo que en el corazón de Él está que los castigue. Y ese fue el error, pensar que merecían un castigo, que verdaderamente tenía el derecho de juzgar. El Señor Jesús allá en Lucas capítulo 6, verso 37 al 42. Lucas 6, 37 al 42. Dice, no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará medida buena, apretada, remecida, rebosando, darán en vuestro regazo, porque con la misma vara que medís, os volverán a medir. Uy, esto es la lengua. Alguna sobrina alguna vez dijo, yo recuerdo, eso fue una anécdota. Estaba papá, estaba mi hermano, estábamos nosotros. Mi papá nos enseñó a hacer... Es un hombre boyacense y él es drástico, fuerte. Y por tanto nos formó el carácter en esa manera. Entonces papá, a él le gustaban los perros, pero los perros debían de estar fuera. El perro cuida la casa, era de esa estirpe, que el perro debía estar fuera y que el perro Dios lo hizo, pero que había que tenerlo fuera. Mi sobrina había comprado un perrito motoso para ese tiempo. Estaban muy de moda, muy movidos los Freispuber, que eran como las ovejitas, que a la final pues ya uno los ve, pero se volvieron comunes. Pero para ese tiempo tener un perrito de esos era maravilloso. Entonces llegó a casa de papá y a casa de todos, levantándolo y consintiéndolo. Cuando papá lo vio, salió alzando, estábamos con mi hermano. Mi papá dijo, suelta ese perro, así, habla fuerte. Suelta ese perro que tiene 4 patas y usted no tiene sino 2. Déjelo que camine. Y nosotros con mi hermano le dijimos, suelta ese perro, hombre, que usted se va a llenar de pulgas. Entonces ella respondió algo muy sabio. El tiempo castiga la lengua, yo no sé de ver. Ay, no, alzar un perro sin vaya. Mi papá dijo,
¿Cuándo voy a alzar de un perro así? No. Pues olvídese, ¡ataque canchoso! Y así, bravos. Pasó el tiempo. Hoy en día papá tiene una perrita así. Le canta, la alza, la baila. Ese animal la pone hasta a gritar, a llorar, a saltar, se le sube, la consiente, le carga huesos, la lleva con su cajita, le hizo una cajita, él está pendiente de irse a acostar bailando, la acuesta. Pero no, se queda aparte de mi hermano. Mi hermano no tiene un perro, tiene 3. Y entonces los arropa, los cuida, los peluquea, todo eso, los lleva, su camioneta y bueno. Y no se queda atrás mi persona. Tengo 3 perros. Y canchosos, si me llego aquí un día baboso, todos los perros que me llenan de pelos por todos lados. ¿Cómo es? Por eso me pones el texto otra vez, ingeniero. Y ahí es donde. Porque si se cumple en eso, déjame decirte, cuando tú miras una persona y es que, ¿cómo fue a caer en ese pecado? Uy, qué bajo. No, me parece terrible. ¿Cómo se fue a revolcar en eso? Ascuas de fuego es amontonado. No alcanza a pasar un tiempo, pero de cuando ya está. Otra vez. El peligro que hay de hablar. Dad y se os dará medida buena y apretada, remecida, rebosando. Darán. Con la misma vara que medís, os volverán a medir. Os volverán a medir. Y eso es. Por eso alguien dijo, no está en la Biblia, no es un proverbio, haz que tus dichos, tus palabras sean dulces, para que cuando caigan, otra vez pueda pasar. Son cosas. Y eso le pareció fácil, el error de Balaam, ir a juzgar al pueblo y decirle, yo sé que necesita un castigo, ese pueblo no merece. Porque es verlo desde esa perspectiva, el error más grande como cristianos. Termino contándoles, hay un hecho de la vida real que hoy en día está en serie de un personaje que se llama Dahmer. Nombre completo. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer, una de las historias más escalofriantes en Estados Unidos. Un hombre que de niño sufrió mucho y mataba a sus víctimas, sobre todo jóvenes y afrodescendientes, de una manera terrible. Llegó a tal punto que se comía la carne de ellos. Guardaba las cabezas en un refrigerador. Cuando lo cayó preso, que lograron cogerlo, tenía 3 cabezas guardadas. A unas aberraciones que tú no te imaginas. Guardaba los corazones, los hacía, se los comía. Después de abusar de ellos, los mataba, los drogaba. Y es una vida una historia real que usted puede tomar ese nombre en internet y le va a salir hasta la foto de él. Jeffrey Dahmer. Jeffrey Dahmer. Escalofriante esa historia de no creer, que uno dice, Señor, esto ha pasado en nuestro mundo terrible. 17 víctimas se le pudieron contar. Pero lo más maravilloso es el final de su vida. Lo condenan a 90 cadenas perpetuas. ¿A 15? 10. Una por cada uno, sí. 90 años, perdón. Sí. ¿90 años? Sí, después dice que son 90 años de prisión, 17 cadenas perpetuas, perdón, corrijo. 17 cadenas perpetuas. Oportunidad de salir ninguna. 17 cadenas perpetuas. Estando en la cárcel, por alguna forma de la misericordia de Dios, conoce a Jesús. Entrega su vida, confiesa sus pecados, se bautiza. Luego, por tanto rencor que había, tanto de personas de afuera, como también de la cárcel, del penal, lo matan. Después de haber aceptado a Jesús y haberse bautizado.
Yo te pregunto, ¿Jeffrey fue salvo? Sí, claro. Lo podemos juzgar, fue el matón más terrible. Su mente estaba trocada, sí. Fue lo más terrible, algo que no cabe en la mente humana. ¿Cómo alguien puede matar a una persona, guardar su cabeza, comerse su corazón y guardar las partes en su refrigerador? Eso es loco, loco. O sea, no tiene... Pero hacer esto, ¿cuánto le juzgarían? ¿Cuánto le señalarían? Y muchos de los que están condenándole, si no se arrepienten, no se lo van a encontrar en el cielo. Y en el cielo lo vamos a encontrar. Usted como dice, uy, yo ya me da miedo ir para el cielo. Denle un aplauso al Rey. Pero es lo que Dios hace, transformar. Por eso no puedo juzgar. Porque mira, si yo juzgo a una persona de esas, yo me puedo condenar. Y una persona como él, como Jeffrey, se salva. Yo lloré mirando la historia, pero porque me impactó que fue salvo. Tengo una pregunta, Juan. Yo no he visto la serie, pero sé que está en Netflix, creo que alguien me la recomendó. Y quiero saber si, digamos, en la historia, pues porque no me la voy a ver, me da terror. En la historia resaltan el tema de que él recibió a Jesús y eso, o omiten esa parte. No, lo resalta. Ah, Lo resalta. Es que la abuela era cristiana. La abuela. Así como Jeffrey Lionel, Dahmer o el caníbal de Milwaukee. Gracias. La abuela era cristiana. para recomendar. Le insistió que fuera a la iglesia, pero fue un muchacho que viendo su infancia sufrió mucho. O sea, reconociendo ya toda la historia de él, su infancia sufrió mucho, mucho, y uno cae ahí. Es una buena historia para aprender que como padres no podemos cometer muchos errores con nuestros hijos. Y sufrió. No lo estoy defendiendo, obviamente no tiene sentido, pero yo lloraba y decía, Señor, ayúdame porque... Y qué fácil es juzgar y quedarme. Qué fácil es señalar. Manuela. Pastor, como Garavito también. Garavito. Después de tantos abusos de niños. Hay muchos que no quieren aceptar. Pastor cristiano y no lo aceptan. Y no lo aceptan. No, eres violador, pero si en la cárcel conoció a Jesús. No, ya salió. Y allá en la cárcel conoció a Cristo. Él dice, soy una nueva criatura, pero es que violó 105 niños. 117, algo así. Y es pastor de iglesia. Imagínate, yo creo que es la única iglesia que no tiene niños. La gente es así, sí, ¿verdad? Sí, claro, porque ya no confía. Sí. ¿Cómo voy a ir a una iglesia de un violador? No me pregunte. El apóstol Pablo, es que nosotros lo vemos así, pero el apóstol Pablo era un matón, mano. Ese man perseguía a la iglesia y mataba a la iglesia. Y los mataba feo. Y los mataba feo. Claro, el apóstol Pablo no era de que, ay, que lo voy a matar. No. Terrible. El que mejor murió fue Esteban apedreado. Pero era terrible. Y después fue predicador. Y Garavito, yo he escuchado la historia de Garavito. Y es aquí en Colombia, no nos vayamos para leer. Y ahora es pastor. ¿Cómo puede ser eso? Y él dice él mismo que aunque la gente no le crea, Cristo lo cambió. Y yo sí le creo. Para nosotros no es, sí. Y si tal vez yo fuera a hablar, lo que menos le preguntaría, venga, ¿y usted por qué violó? Porque esas cosas viejas pasaron. Eso le atormentará a él. Es como ponerme a preguntarte a ti, ¿qué hacías cuando esto, cuál? Todos tenemos una página aquí que no queremos. Yo no quiero. El Señor dijo, y las tomé, dice Miqueas, y a lo profundo del mar las arrojé. Nunca más me acordaré de tus pecados. Así que si no me acuerdo, ¿para qué me voy a acordar yo de que Garavito? Estamos es aquí enriqueciendo de dónde, lo que Dios puede hacer. Tremendo. Osquita. Para Dios los pecados todos son iguales. Gracias. Buen punto. Es que sí, para Dios una mentira, una violación, lo condena a usted, hermano.
Igual. Es que es una mentirita piadosa, una mentirita cristiana y la evangelicé y ahí va de la... No, hermano. Esa es. Amén. Que Dios nos ayude a no caer en la doctrina, en el camino y en el error de Balaam. Están tan cerca de nosotros que Dios nos ayude a mantenernos. Y estos testimonios, no sé si lo animan o lo desaniman a usted, pero espero que lo animen porque su misericordia más grande que los cielos y su amor